Bienvenidos, estamos aquí en otra sección más de Naturópata, encantado de conocerte y hoy tengo el gusto de tener a un naturópata colegiado, Antonio Rey. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, encantado de acompañarte en este espacio tan maravilloso. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito cuántos años llevas de experiencia siendo naturópata. Pues llevo más de 20, aproximadamente desde el año 2002, 22 años ya. Parece que vuela muy rápido, ¿no? Que pasa muy rápido. Y Sí, siendo vamos dando con bomba. naturópata, y siendo naturópata colegiado con nuestra organización, que es el único colegio que hay en España. Pues sí, pues yo creo que ya por lo menos 10 años, quiero recordar. Y Sí, cuéntanos un poquito, Antonio, ¿a qué te dedicas dentro de la naturopatía? Que sabemos que la naturopatía es un campo muy amplio. ¿Cuál sería más bien tu especialidad? pues yo soy formador en programación neurolingüística. ¿Qué sucede? Así como la inmensa mayoría de los trainers que se formaron en esta especialidad se dedicaron a la formación grupal, empresarial, yo me incliné más por la terapéutica y al final fui creando una serie de modelaciones para poder darle a la persona un tratamiento más holístico. ¿Por qué digo eso? Porque hay que cuidar tanto el cuerpo como la mente. Es súper importante mantener el equilibrio entre ambos. Entonces, desde muy joven me apasionaba lo que era la nutrición, porque fui deportista muchísimos años, y fui profundizando un poco más cómo se interrelacionaba el estado físico con los desequilibrios mentales. Así que conjugué ambas especialidades o ambos conocimientos y a partir de ahí fui creando mi propio modelo de trabajo. Trabajo desde el desequilibrio de una fobia, un trauma, una depresión, hasta el enfoque de un objetivo como puede ser pues, eh, alcanzar un éxito a nivel personal, a nivel profesional, poder labrarse un futuro mejor, cambiar de profesión, superar unas posiciones, todo lo que sea ayuda a aquella persona que necesita que alguien la acompañe para llegar a la cima. Me parece muy interesante, sobre todo lo que has dicho, ¿no? Cómo incluso acompañarlo en unas oposiciones, o sea, ir acompañándolo, ¿no? Y como dices tú, ¿no? Reprogramando esa parte mental que es tan importante. ¿Sí? Pero también haciéndole ver que su cuerpo tiene que estar en consonancia con esa reprogramación mental, porque el cuerpo y la mente siempre tienen que vivir en un estado lo más equilibrado posible. Igualmente, ya si me dirijo a los creyentes, hablaríamos también del tercer ente, que es el espíritu, es el equilibrio mente-cuerpo-espíritu, ¿vale? Que para mí personalmente, y creo que después de tantísimas eh, experiencias con más de 500 clientes, estos 22 años, puedo afirmar que somos seres espirituales que muchísimos de mis clientes han tenido que llegar a otras vidas para encontrar la solución a problemas que estaban viviendo en esta. Y O vamos, sea, podemos decir, Antonio, entonces, que tu método que tú haces es como ir siempre al origen, ¿no? A la raíz del problema que una persona tiene. siempre, siempre los problemas, si se trata de querer solucionarlos definitivamente, tienen que buscarse justo cuando se crean. Si llegas a esa raíz, como bien has dicho, ahí tienes que tener las técnicas apropiadas para hacer una reprogramación adecuada, hacer los cambios que necesite esa persona y a partir de ahí la mente asume que esos cambios son
su realidad. Impacta bastante el que muchas veces digo que la mente nunca diferencia entre la realidad y la visualización creativa. Pero es así como funcionamos. Nuestra mente, si realmente quieres vivir una vida llena de calma, de paz, de integridad, tienes que asumir que tú eres el creador de esa vida. Nunca lo que tú vives, sino lo que tú quieres darle a tu mente como la realidad interior. Después de muchísimos años he leído muchísimos autores porque soy un apasionado de la lectura a través del libro. Me apasiona tener los libros. Y recuerdo que unas palabras en concreto de Wayne Dyer, que falleció hace pocos años, decía que uno de sus mentores, en un momento donde él tenía una crisis, y le decía, pero maestro, ¿cómo puede ser que usted esté tan tranquilo aquí cuando está viviendo a su alrededor tanta pobreza, guerras, conflictos? Y él le respondió, en mi mundo nunca sucede nada de eso. Yo tuve que leerme esa frase varias veces Para integrarla. para entenderla y decir, cierto, pero si es que yo hago lo mismo con las personas, o sea, me creo un mundo interior que nada tenía que ver con el mundo que ellos creían que habían vivido en ese momento. Y es tal cual. Pero eso tenemos que ser capaces de tener esa frase delante de nuestros ojos en cada momento que haya un conflicto, o sea, algo súper desagradable, una tristeza enorme. Bien, pero tú decides si tú quieres vivir tal cual te lo están presentando o tú quieres modelarlo y darle a tu mente otro enfoque distinto. Siempre eliges. Tú siempre tienes la libertad para elegir. Y Antonio, ¿cómo serían más o menos tus sesiones? ¿Cómo sería la metodología? Aparte de las enseñanzas que también das las formaciones. Mira, sobre todo al principio, con la primera sesión, lo que hago es una relajación profunda. ¿Por qué? Porque siempre que viene alguien a mí, lo primero que tengo que limpiar, por decirlo de alguna forma, o reequilibrarme bien, es el estrés. Vivimos en una época donde las personas están en niveles de estrés peligrosísimos. Entonces, si tú vienes a mí y dices que tienes X problema y yo veo que primeramente tienes que recuperar un estado de calma para que pueda ser permeable a lo que vamos a trabajar, entonces vamos a empezar a relajar primeramente la mente. Vamos a darle esa calma que necesita para que vuelva otra vez a aperturar esas capacidades que vamos a utilizar y vamos a darle un estado de tranquilidad al cuerpo. Vamos a también a bajar los niveles de aceleración, esos niveles que sabemos que están perjudicando, vamos, peligrosamente al bienestar psicofísico. Entonces, la primera sesión siempre trabajo la relajación profunda y a partir de ahí lo que invito a la persona es que sea capaz de identificar cuál es su objetivo o su principal problema. ¿Por qué? Porque es cierto que es raro que alguien te diga, vengo con un problema, ¿no? Normalmente me pasa esto, esto, esto y esto. Son muchos conflictos que siempre conviven con la persona y a la gente le es difícil diferenciar cuál es el de mayor importancia, porque todo va escalado. Tengo que empezar por el de mayor importancia y luego ir reduciendo los conflictos hasta que llegue un punto en que diga, vale, ahora soy capaz ya de enfrentarme a cualquier conflicto con todo lo que yo he aprendido, con lo que he trabajado, con lo que he reprobado.
O sea, yo puedo contar un poquito mi experiencia, que tuve la gran suerte de, bueno, el universo nos juntó y que tuve una sesión contigo. Me acuerdo ese día que además era aquí del Atlas del dolor cervical, Sí, estando. Y después de la sesión, bueno, lo que yo he sentido, que digo yo, ¿cómo puedo estar? Acabé yendo a la barriga de mi madre, además notando todos esos movimientos, como en la barriga, como si estuviera literalmente, os lo juro, ¿eh? Y el miedo que sentía, el pánico que era de mi madre, cuando acabé, pues yo no tenía ningún dolor, movía el cuello sin problema, no tenía molestias y es como diciendo, wow, lo que somos, cómo me habías puesto reprogramando, ¿no? En positivo, lo sentir de dónde venimos. Mira, se me pone, mira, los pelos de punta. Y para mí fue como diciendo, wow, esto es mágico, como diciendo, ¿cómo puede ser esto? Y el poder que tenemos que no somos conscientes, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? exacto. Y, y me parece tan importante que es una de las cosas, como digo, siempre ir a la raíz, no andar a poner tiritas, porque muy bien, el masaje está muy bien, pero ¿cuánta gente se da un masaje y al mes o a las 3 semanas te dice, es que estoy igual, ¿no? Pero es que la cuestión está, ¿dónde está esa raíz? ¿Qué es lo que te está pasando produciendo esa molestia, ¿no? Sí, a ver, yo desde luego siempre he reconocido que todo profesional que se dedique a darle un cuidado al cuerpo y a la mente tiene todo mi respeto y admiración. Pero sí es cierto que hay que diferenciar el querer solucionar algo o crear una realidad distinta, ¿eh? O despertar ciertas capacidades que tengo anuladas, incluso desde el útero materno, o repito, desde una vida anterior, ¿vale? A buscar un complemento que me ayude a mantener el bienestar que ya he alcanzado. Es decir, como tú bien dices, tu caso fue uno de muchísimos donde tú has llegado a un punto, ahí estaba el origen de tu problema, solucionamos eso, reprogramamos, bien, pero a partir de ahí tú sabes perfectamente que si tú te cuidas en manos de otros profesionales, de vez en cuando te das eso, un pasaje bien dado, que te retoquen, que te ayude a sentir que tu organismo funciona correctamente, si tú cuidas tu alimentación, bien sea porque tienes conocimientos o bien eh, acudiendo a un profesional que te oriente y te diga, oye, mejor este alimento que este te produce un estado más alcalino, todo eso es necesario para después mantener ese nivel de equilibrio. Recuerda que lo he nombrado varias veces hoy y, vamos, nunca me canso de repetirlo. Es decir, no se trata de que vengas a mí, solucionamos un problema importantísimo, le damos una apertura a tu mente, vamos, fuera de todo lugar, y a partir de ahí empiezas a flotar. Pero cuidado, es como un globo. Cuando dejes de soplar, cuando deje de darle esa energía en la que se mantiene en el aire, el globo también va a caer. Entonces tienes que ir recargando esa energía. Vamos, recuerdo muchísimas personas que ignoran, o han ignorado muchas veces esta explicación, y luego vuelven a mí y claro, digo, a ver, tienes que entender que si existen tantas técnicas terapéuticas es porque todas son útiles, todas son necesarias. Mm, Unas nos encargamos de la parte de tu existencia vital, pero las otras son las que te van a mantener ese estado energético en un nivel vibracional alto, que es de lo que se trata, porque la vida es maravillosa cuando tú sales de una sesión conmigo, pero sabes muy bien que al día siguiente te vas a enfrentar de nuevo otra vez a esos guerreros que están ahí lanzando de las flechas, tal, y tú, a ver, vamos a ver, sí. yo ayer estaba fantástica, pero ahora tengo que hacer lo que sea necesario para seguir manteniendo mi nivel de energía óptimo y poder vibrar por encima de todo eso que me causaría un daño o un desequilibrio. Mm, mm. ¿Cierto? Y Antonio, ¿dónde te pueden encontrar para que alguien se quiera hacerte preguntas o algo de alguna consulta? ¿Dónde te podrían encontrar? La forma más sencilla es a través de mi página web. Ahí tengo un resumen de
casi todo lo que hago, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Y es muy sencilla porque es la unión de la palabra acuario y la palabra terapia. ¿Por qué? Eh, Hace muchos años, cuando yo llevaba nada, 3, 4 años trabajando como coach, resulta que precisamente me encontraba con el problema de ayudar a las personas a que buscaran ese estado de relajación que yo necesitaba para que pudiéramos trabajar con resultados óptimos en poco tiempo. Entonces fue cuando decidí que debía tratar primero esa paz interior, ayudarles a alcanzar ese estado, y se me ocurrió crear una técnica de relajación profunda propia. La bauticé como acuarioterapia porque en aquel momento eh, teníamos en nuestra casa unos acuarios lindos que se te aparece en una foto y en una sesión breve que tengo ahí disponible en abierto en el canal de YouTube. Y la visión de ese acuario me permitió a mí modelar esa técnica y bautizarla precisamente como acuario. A partir de ese momento la adopté como marca personal y ahí está presente en mi página web y está presente pues, en canal de YouTube, eh, por supuesto en Instagram, en cualquier publicación que yo hago normalmente siempre va con esa marca distintiva, así que es sumamente sencillo, acuarioterapia.com, eso sí. Me parece muy bonito lo del cómo viene el nombre de acuario. Me parece Sí. muy chulo. Y bueno, para rematar esta entrevista, para no quitarte tiempo, manda un mensajito. ¿Qué mensajito le mandarías a todos los oyentes que nos están escuchando? Cuídate ahora, nunca esperes ni a la tarde ni a mañana, porque cada minuto que desperdicias es un minuto que nunca vuelve. Muy bonita y muy profunda cuando la integras y cuando la escuchas. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en este momentito, en nuestra sección de Naturópata, encantado de conocerte. Un placer y bueno, muchísimas gracias también por el ser como eres tú. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu programa y por tu forma de ayudar a todos esos que te ven, te siguen. Un placer enorme. Gracias. Bueno, hasta la siguiente sección.